¿Ese? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y la unidad 16 o lección 16, que es presupuesto. Quiero sacar eso. Porque ya habíamos hablado, ¿verdad? Ya habíamos hablado que era el presupuesto. ¿Alguien que me diga qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Nadie. Una anticipación a un gasto. ¿Cómo? ¿Qué es una anticipación a un gasto? O sea, una persona anticipa o calcula los gastos que va a generar cierta situación o, no sé. ¿Hay alguien que le pueda ayudar a la compañera? ¿Calculamos los gastos? Chicos, Se estima, profe. Se estima, los, sí, los gastos estimamos, calculamos, ¿están seguros? Miren que gasto público ya dimos, ¿eh? Los de ingresos, acuerdo al profe. ingreso, de acuerdo al ingreso. ¿Hay alguien que me quiera dar una respuesta? O sea, se Los calculan ingresos, anticipadamente los pero ingresos. se estiman los ingresos y se autorizan los gastos. Exactamente. No se olviden, no se calculan los gastos, no se estiman los gastos se autorizan, ¿sí? Entonces, tenemos que el presupuesto, sí, entonces podemos decir, ya sabemos que se autoriza. En el presupuesto se autorizan los gastos. En el presupuesto general de gastos de la nación, que tenemos una autorización de gastos, erogaciones. Y con respecto a los ingresos que tenemos o con los recursos, autorizamos también, calculamos, estimamos. ¿Qué hacemos con los ingresos? Estimamos, profe. Estimamos, ¿sí? ¿Qué más podemos decir del presupuesto general de gastos de la nación? Ya sabemos, autorizamos gastos, estimamos ingresos. ¿Y qué más podemos? ¿Qué carácter más podemos sumarle? Yo sé que saben. ¿Alguna idea por ahí? ¿Qué es el presupuesto general de gastos de la nación? Y es una ley. Es un documento legal. Es una ley, ¿sí? En la cual ¿qué? Estimamos ingresos y autorizamos gastos. Eso es el presupuesto general de gastos de la nación, chicos. Y ahora vamos a empezar a analizar sus caracteres, ¿sí? No sé quién me habló recién. ¿Quién habló recién? Yo, profe. El compañero Danilo. Danilo, sí, Danilo, así mismo. Bueno, empezamos con la definición y dice, el presupuesto es un documento legal del cual sistemática y anticipadamente se calculan o estiman los ingresos y se autorizan los gastos que han de producirse en un estado en un cierto periodo de tiempo. Generalmente un año, para nosotros un año, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de esta definición? Tema de examen, ¿sí? Es un documento legal. ¿Por qué decimos que es un documento legal? Porque está establecido en una ley. Ya sabemos nosotros cuál es el órgano colegiado que nos establece o nos crea esa ley, ¿sí? Es un documento legal, ¿por qué? Porque dice que no es una previsión meramente contable, sino el presupuesto es una ley, aunque se diferencia de otras leyes, implica una aprobación del Poder Legislativo y un mandato estricto en materia de gastos en el presupuesto que se contempla. Es sistemático, es decir, una presentación en cifras de las sumas que se contemplan confeccionada de acuerdo a un sistema. Lo que se persigue con el sistema es que los gastos se agrupen según su objeto, detallándose la cuantía acordada para ellos y que las entradas se presenten agrupadas por fuentes de ingresos con el rendimiento probable que se espera percibir. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Porque se me dice que es sistemático, porque se agrupan, dice, los ingresos por fuente de ingresos y los gastos también por fuente de gastos, ¿sí?
Cálculo y autorización anticipada. Todo presupuesto es una previsión de una realidad financiera futura. Y es por eso que implica un cálculo de ingresos que se espera percibir durante el periodo al cual el presupuesto se aplica. Con respecto a los gastos, no obstante que es más propio hablar de una autorización porque su monto y destino significan una pauta rígida, ¿sí? Los gastos y los ingresos, gastos y entradas, son las dos partes principales o esenciales en el documento, ¿sí? Y están en íntima relación. En efecto, en finanzas se admite que contra lo que es norma de la economía privada, los ingresos se regulan por los gastos y no estos por aquellos, aunque no es un principio absoluto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en el presupuesto general de gasto de la nación, yo lo primero que tengo es mi gasto. Yo sé en qué es lo que tengo que gastar, yo sé cuáles son las necesidades que tengo que cubrir, yo sé cuáles son las obligaciones que tengo como Estado. Entonces, tengo la lista de lo que tengo que gastar y ahora yo tengo que ver cómo cubrir eso, ¿sí? Entonces decíamos que el gasto precede al ingreso, ¿sí? Dice, otro de los caracteres de un Estado, los presupuestos públicos se refieren solamente al Estado sin perjuicio que otros entes políticos municipales tengan también presupuestos especiales que aunque formen parte de la economía, cae dentro de la designación del sector público, se refieren más bien a la atención de ciertas necesidades relativamente locales. Y con respecto al tiempo, ya sabemos que es un año, ¿sí? Todo presupuesto, por lo mismo que es previsión de una realidad financiera, se confecciona para un espacio limitado de tiempo. Este periodo se conoce como con el nombre de ejercicio presupuestario, ¿sí? Un año para nosotros. Después tenemos que una clasificación de la doctrina que dice que podemos tener presupuesto único o universal o presupuestos múltiples. El presupuesto único es el que agrupa la totalidad de los gastos de un Estado y la totalidad de los ingresos públicos, de tal manera que todo gasto que el Estado deba realizar quede contemplado en el presupuesto y todo ingreso que haya de percibir se lo calcule o se lo estime entre los recursos públicos. Esta forma presupuestaria realiza plenamente el principio de la unidad presupuestaria y aparentemente ofrece un cuadro total y exacto de la realidad financiera, ¿sí? ¿Cuáles son los principios presupuestarios? El de la universalidad, el de la legalidad, el de la unidad, anualidad y equilibrio. Universal, ¿por qué? Porque tenemos que todos los ingresos y gastos que han de ejecutarse en un periodo de un año deban estar expresamente en la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación, ¿sí? Ya decimos que es una ley, entonces por ende ya nos contestamos en el segundo apartado, que es el de la legalidad, cómo se establece a través del mecanismo de la creación de las leyes, ¿sí? Decimos que es legalidad porque están previstos en la ley del presupuesto, son autorizados por esa ley de presupuesto y constituyen un monto máximo a ser desembolsado, que en ningún caso podrán ser sobrepasados, salvo que otra ley especial lo establezca. Unidad, todos los ingresos y gastos deben incluirse en un solo documento para su estudio y aprobación. Anualidad, el presupuesto general incluirá todas las estimaciones de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio fiscal de cada año. Y equilibrio, el monto del presupuesto de gastos no podrá exceder el total de presupuesto de ingresos y de financiamiento, ¿sí? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Asumo que no. Esos caracteres, ¿sí? O esas definiciones que hicimos recién tienen que ver netamente, fíjense que es con la definición o con el concepto mismo de lo que es el presupuesto para nosotros, ¿sí? Ese documento legal, porque decimos que es un documento legal, ¿sí? Donde se establecen todos los ingresos y gastos. Ahí hablamos de ¿qué? De universalidad, ¿sí? ¿Alguna consulta? Ok, entonces avancemos. ¿Alguna pregunta? Asumo que no. Bueno. Ninguna. Bueno, tema 2, tema de examen, les va a salir en el segundo parcial, en el examen final, sin falta. Momentos presupuestarios. Entonces, ahora vamos a hablar de esa ley de presupuesto. Vamos a hablar cómo se establece, cómo se elabora nuestro documento legal, ¿sí? Esas etapas
por las cuales debe pasar ese documento para luego convertirse en una ley, ¿sí? Y arrancamos con el primero de ellos, que es el de la preparación, ¿sí? El presupuesto es la previsión de la realidad financiera de un Estado para un cierto periodo de tiempo, ¿sí? En nuestro país el presupuesto tiene su origen y preparación material en el Poder Ejecutivo, a cargo del Ministerio de Hacienda, según lo dispone la Constitución Nacional y la Ley 1535. Pero para los efectos de su validez se requiere la aprobación del Congreso dentro de un proceso con tratamiento especial, ¿sí? Entonces, momentos presupuestarios. El primer momento, que es el de la preparación, ya sabemos nosotros que está a cargo del Poder Ejecutivo, ¿sí? A través del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Profe, ¿podrías volver a repetir la ley? Esa es. Están escuchando a mi loro ahí atrás, ¿verdad? ¿O no escuchan? El artículo 216 dice, del presupuesto general de la Nación. El proyecto de ley del presupuesto general de la Nación será presentado anualmente por el Poder Ejecutivo, preparación, ¿sí? A más tardar el 1 de septiembre de cada año. Y su consideración por el Congreso tendrá prioridad absoluta. Se integrará una comisión bicameral, la cual, recibido el proyecto, la estudiará y presentará dictamen a sus respectivas cámaras en un plazo no mayor de 60 días corridos. Recibidos los dictámenes, la Cámara de Diputados se abocará al estudio del proyecto en sesiones plenarias y deberá despacharlo en un plazo no mayor de 15 días corridos, ¿sí? La Cámara de Senadores dispondrá de igual plazo para el estudio del proyecto con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y si las aprobase el mismo quedará sancionado, ¿sí? Artículo que tienen que saber, tema de examen, ¿sí? Todos los plazos establecidos en este artículo son perentorios y la falta de despacho de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación. Las cámaras podrán rechazar totalmente el proyecto presentado a su estudio, por el Poder Ejecutivo, solo por mayoría absoluta de 2/3 en cada una de ellas, ¿sí? El primer momento tenemos que es el de la preparación, ¿sí? Ya sabemos que está a cargo del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, ¿sí? Y ya sabemos también que el 1 de septiembre tiene que presentarse eso, ¿sí? Vamos hasta acá. El segundo momento es el de discusión y aprobación. Esta segunda etapa presupuestaria está encomendada en todos los países al Parlamento. Se inicia con la recepción del proyecto enviado por el Ejecutivo y termina con la aprobación final del proyecto, sea que le hayan introducido modificaciones o no. La aprobación parlamentaria se cumple por medio de una ley en sentido formal. Lo que permite afirmar no es un acto legislativo en sentido material, sino un acto administrativo del Poder Ejecutivo, por cuanto la intervención del Congreso es mera autorización, según se desprende de la última parte del 216. Las cámaras podrán rechazar totalmente el proyecto presentado para su estudio por el Poder Ejecutivo, solo por mayoría absoluta de 2/3 de cada una de ellas. No se alternativa de modificaciones parciales, por cuanto no se puede aplicar el procedimiento legislativo de leyes comunes del Congreso en sentido material y formal. Con respecto al acto de aprobación del presupuesto realizado por el Congreso, su efecto más importante es que el Ejecutivo, como los demás organismos estatales, deben sujetarse a las normas contenidas en la ley que aprueba el presupuesto, en el sentido de que no pueden realizar erogaciones mayores que las presupuestadas y en el rubro correspondiente, siendo la ley de presupuesto una autorización para realizar el gasto por el Poder Administrador. Es facultad de este último efectuar la erogación correspondiente o abstenerse de hacer si no se producen los recursos.
Primer momento, preparación, a cargo del Poder Ejecutivo. Presenta eso al Congreso el 1 de septiembre, ¿sí? Ahí tenemos nuestro segundo momento, que es el de discusión y aprobación. Tenemos plazo para la bicameral que se crea, tenemos plazo para que la Cámara de Diputados dictamine y para que la Cámara de Senadores también dictamine. Vamos a tener esos plazos en nuestro segundo momento presupuestario. Discusión y aprobación, ¿sí? El tercer momento va a ser nuestra ejecución presupuestaria. Y dice, aprobado el proyecto de presupuesto y transformado en ley, este entra a regir desde el día de la iniciación del ejercicio presupuestario hasta el día de su término. Durante este periodo se habla que la ejecución presupuestaria está encomendada al Poder Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad de su correcta realización, y esta comprende dos actividades financieras principales o primordiales: la recaudación de ingresos o recursos y la realización de los gastos que el presupuesto contempla, ¿sí? Y acá tenemos un esquema que le pueden tomar una foto, ¿sí? Que igual después con los artículos, la Constitución y las leyes van a ir viendo, pero esto ya le pueden tomar una fotito. Y tenemos el primero, que habíamos dicho que era preparación o confección, ¿sí? A cargo del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Dice remisión al Ministerio de Hacienda el 15 de julio. Hacienda, a través del Poder Ejecutivo, remite al Congreso el 1 de septiembre, ¿sí? Luego de eso tenemos la comisión bicameral, que tiene un plazo de 60 días para dictaminar, ¿sí? Luego de dictaminar la bicameral, eso pasa a la Cámara de Diputados, que cuenta con 15 días para dictaminar, y eso pasa nuevamente a la Cámara de Senadores, que tiene otros 15 días para dictaminar al respecto. Si se aprueba el proyecto, queda sancionado, y si no se aprueba, el proyecto vuelve a diputados, ¿sí? Y ahí vayamos otra vez al circuito de la modificación de los proyectos. Primer momento, confección o preparación. Segundo momento, discusión y aprobación. Tercer momento, ejecución. Y luego del tercer momento tenemos la justificación presupuestaria o rendición de cuentas. Dice, a estos momentos presupuestarios se agrega el de la justificación presupuestaria o rendición de cuentas, ya que surge una vez que el presupuesto ha sido ejecutado durante el periodo de vigencia de su ejercicio. En la justificación presupuestaria se confrontan la previsión financiera efectuada con anterioridad al ejercicio presupuestario con el resultado final obtenido al término de este, y comprende no solo los gastos y entradas que se previeron o autorizaron, sino los gastos que se hayan podido agregar a los primitivamente autorizados, así como el monto real de los ingresos recaudados, ¿sí? Con respecto a ese control o rendición de cuentas que se hacen del presupuesto, tanto la ley 1535 como la Constitución tienen unas cuantas disposiciones que nos hablan de ese control, ¿sí? El artículo 59 de la ley 1535, que es la de Administración Financiera del Estado, establece que la estructura del sistema de control interno, dice, el sistema de control de la Administración Financiera del Estado será externo o interno y estará a cargo de la Contraloría General de la República, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las auditorías institucionales, ¿sí? El control externo será realizado mediante las acciones que para el efecto se ejerzan con posterioridad a la ejecución de operaciones de las entidades y los organismos del Estado y está a cargo de la Contraloría General de la República, ¿sí? Control externo, entonces, ¿quién lo hace? La Contraloría General de la República. El examen de cuentas, la Contraloría tendrá a su cargo el estudio de la rendición y el examen de cuenta de organismos y entidades del Estado sujetos a la presente ley. A los efectos del control de la ejecución del presupuesto, la administración de fondos y movimiento de bienes se basará principalmente en la verificación y evaluación de documentos que respalden las operaciones contables que dan como resultado los estados de situación financiera, presupuestaria y patrimonial. Los organismos y entidades del Estado deben tener a disposición de los órganos de control interno y externo la contabilidad al día y la documentación sustentatoria de las cuentas correspondientes a las operaciones efectuadas y registradas, ¿sí? El artículo 69, informe y dictamen de la Contraloría.
dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de la presentación del informe anual del Poder Ejecutivo, la Contraloría deberá emitir un informe y dictaminar sobre el mismo, de conformidad con las normas de la auditoría, con las normas de auditoría generalmente aceptadas. El artículo 282 de la Constitución dice: el presidente de la República, en carácter de titular de la Administración del Estado, enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto del año anterior dentro de los 4 meses siguientes. En los 4 meses posteriores, la Contraloría deberá elevar su informe y dictaminar al Congreso para que los considere, ¿sí? Facultades de la Contraloría. Los deberes y atribuciones del Contralor de la República, y dice: el control de la ejecución y la liquidación del presupuesto general de gastos de la Nación. Tenemos entonces 4 momentos. El primero, la confección o preparación, que está a cargo de ¿quién? Del Poder Ejecutivo, ¿sí? Tenemos, vamos a volver a la lámina. Aquí, acá tenemos, ¿sí? Entonces, todos los organismos y entidades, ¿sí?, tienen tiempo hasta 15 de julio para presentar proyectitos por instituciones, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene tiempo para presentar ese proyecto ya unificado de todos los organismos y entidades hasta el 1 de septiembre, ¿sí? A partir de ese plazo se establece una comisión bicameral y esa comisión bicameral va a tener 60 días para dictaminar, ¿sí? Una vez dictado ese dictamen, ¿qué pasa? Se les pasa a la Cámara de Diputados y ellos tienen 15 días para analizar con respecto al proyecto, ¿sí? Analizado en la Cámara de Diputados, les envía a la Cámara de Senadores y ellos tienen el mismo plazo para dictaminar con respecto al proyecto, ¿sí? Si no hay ningún desacuerdo o ninguna modificación, el proyecto queda sancionado, ¿sí? Y si no se aprueba el proyecto, remitimos nuevamente a la Cámara de Diputados, ¿sí?, que debe expedirse otra vez en el plazo de 10 días, ¿sí? ¿Y qué pasa si no nos ponemos de acuerdo nunca? No vamos a tener presupuesto. Aceptación ficta puede ser, profe. ¿Y qué más? ¿Qué más puede darse? A ver, ¿ficta de qué? Yo digo, por las dudas, ¿se queda el presupuesto anterior, profe? Exactamente, Grisel, así mismo. Si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasa? Queda vigencia del presupuesto del año anterior, ¿sí? ¿Alguna consulta con respecto a esta unidad? Nosotros, ¿cuándo teníamos fijado nuestro segundo examen parcial? El próximo jueves, doctora, el 3. Por Dios, ¿el 3? Sí, profe. A la bucha. Ok. Si no me ya los temas de examen, nosotros vamos a anotar, profe. No, yo tengo un viaje programado ese jueves y viernes. Entonces nos queda un día más, nos queda el lunes. Estamos en la unidad 16, 17. Yo creo que podemos llegar hasta la 18 para el segundo parcial, ¿sí? Entonces entraría hasta impuesto a la renta, que van a tocar un solo impuesto en este parcial, probablemente, ¿sí? Bueno. Con respecto a esta unidad. Profe, yo tengo una duda. Sí. Viste que cuando dice que cuando hay discrecionalidad vuelve a diputados y debe expedirse 10 días y después vuelve a senadores, pero ahí ya no pone un plazo que debe expedirse a senadores. Ahí tenés que mirar más en la ley y establece ahí el mecanismo otra vez. Tenés que irte al artículo ahí de... Está establecido, hay un chorizo, hay un plazo gigantesco. Tenés que fijarte nomás bien, ¿sí? Ok. Bueno, ¿que hay alguna otra consulta con respecto a este tema? Concepto de presupuesto que ya sabemos. Documento legal en el cual sistemática y anticipadamente que estimamos o calculamos ingresos y autorizamos gastos. ¿Cuáles son los caracteres o elementos de esta definición? Documento legal, ¿sí? Único, ¿sí?
universal, ¿sí? Ya sabemos por qué legal, ya sabemos por qué universal o único, porque están establecidos exactamente todos los ingresos y todos los egresos que puedan producirse dentro de un año, ¿sí? ¿Qué más? Teníamos acá. Para nosotros rige ese presupuesto único, ¿sí? Tenemos una única ley del presupuesto general de gasto de la nación, entonces tenemos el presupuesto único, la totalidad o la universalidad de ingresos y gastos en un solo documento, ¿sí? Momentos presupuestarios, preparación y confección, poder ejecutivo, ¿sí? Discusión y aprobación, poder legislativo, ¿sí? Y la ejecución, otra vez, a cargo del ejecutivo, que una vez ejecutado el presupuesto, tiene otra vez la responsabilidad de esa rendición de cuentas, ¿sí? Y esa rendición de cuentas se hacen exámenes o controles, internos o externos. Cuando hablamos de un control interno, estamos hablando de las auditorías internas institucionales, y cuando hablamos del control externo, se hace a través de la AXPE, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, y la Contraloría, ¿sí? ¿Algo que quede? Creo que no. ¿Alguna duda? Profe, Entrando- buenas Sí. tardes. Respecto a la rendición de cuentas, nomás me parece que hay otra ley también muy interesante que es la 5189/2014 sobre la obligatoriedad de la publicación de salarios, y creo que en ese caso es la Secretaría de la Función Pública la encargada de hacer cumplir, digamos, y que todas las entidades que reciben los recursos públicos puedan efectivamente rendir cuentas y bueno, es para, digamos, creo Hay que posiciones de es muy todo. interesante, ¿verdad? Claro, claro, porque rendición de cuentas también a la ciudadanía en general, no únicamente a los poderes del Estado, sino que tiene que estar a conocimiento de absolutamente todos. Sí. Muy bien, Fiorella, tu acotación. Bueno, ¿alguna otra duda? Miro, leen bien los artículos con respecto a la elaboración del presupuesto, ¿sí? Les voy a alzar también, hoy les prometo, les voy a alzar el tema el tema de trabajo práctico. Terminamos la clase y subo el material. Profe, con Sí. respecto al tema de la primera parcial, no sé si podríamos saber cuáles eran las respuestas correctas o incorrectas. ¿Por qué tenés un puntaje muy bajo? No, profe, pero me intriga saber en qué me equivoqué, porque tenemos una duda existencial. Podemos ver después que rindan el segundo parcial. Profe, una Sí, consulta. ¿quién habla? César. César. Para Te escucho, conseguir, César. para conseguir el material adicional al libro, ¿dónde se consigue eso? Yo ya les avisé a los delegados, solo que tenemos dos grupos. La gente que compró lo que quedaba en la casa del doctor, que el doctor ya tiene, creo que eran, no sé si eran 15, que hay que ir a retirar solamente en la casa del doctor. Y la gente que compró el material de la editorial, tiene que acercarse a la editorial y ellos le dan el material sin costo alguno. No sé cuál es tu caso, César. Yo tengo libros que compré de la edición anterior, pero lo que me interesa a mí es ese compendio. ¿Pero de quién compraste, César? ¿De la camada del doctor o de la editorial? De la editorial sería en este caso. Entonces tenés que acercarte porque ya están. Yo tengo, de hecho, que tengo conmigo, creo que dejé en el auto, que ya me entregó el doctor. Pero la editorial ya es un librito así chiquitito, un librito no tan chico, ¿eh? Un librito. Pero ya está, eso a disposición, César. Ya está a disposición. Sí, Okay. sí. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿será que podrías explicar? Yo no sé, la compañera Lourdes preguntó qué pasaba después de que, no sé si era que el Senado no aprobase el presupuesto. algo así. Vayan al artículo de la Constitución y a la ley 1535, ¿sí? Y ahí establezcan, hagan su cuadro sinóptico ustedes mismos, ¿sí? Ah, bueno, vale, profe, eso es Dale. el marco legal, entonces, en ese caso en particular, si es que ¿Cómo? sucede eso. ¿Cómo? Eso sería el marco legal al cual recurrir si es que sucede eso. Sí, O sea, que sí, tenemos que ver. en los casos que no se... Otra consulta.
¿No? No, profe. Ok, bueno, no sé, saben, me dicen a los delegados que me van a acordar nomás que el examen es el jueves. ¿Qué tienen? ¿Ustedes tienen fijado, por ejemplo, a ver un poco, el 7 tienen algo fijado? 7 de diciembre. No, profe. No, ¿Y esa profe. semana rinden algo? El 14 y el 16. Esa semana el 7 nada. Nada, profe. Bueno, voy a ver si por ahí podemos cambiar. Bueno, pero voy a estar hablando con los delegados si por ahí cambiamos porque se me está complicando, che. Bueno, entonces si no hay otras consultas, al terminar subo el trabajo práctico, que les va a divertir un poquito. Y bueno, cuídense y ¿Qué estamos... sería para cuándo, profe? El trabajo práctico, yo no me acuerdo si establecí en el cronograma, yo les puse fecha de trabajo práctico, creo que no, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que era 11 de Voy a diciembre. fijarme un poco. Ahora mismo voy a revisar si puse sobre la cátedra cronograma. Evaluación, entrega de trabajo práctico, puse 11 de diciembre, fecha máxima. Y el 11 es el viernes. Creo que puede ser esa fecha, el 11 de diciembre. Tiene suficiente tiempo, 15 días, ¿verdad? Profe, tenemos exámenes. ¿Cuándo rinden el? Tenemos el... El 14 y 16 de diciembre. Y esa semana del 7 y 11 no tienen nada. Tenemos que estudiar, profe. Bueno, déjenme, voy a ver. Yo lo que tengo que fijarme Ahora es... después del 22, profe. Yo tengo que ver qué me pide la dirección académica, porque a nosotros también nos exigen que cumplamos con plazos. Entonces voy a ver hasta cuándo les puedo estirar eso, ¿sí? Regalo de Navidad, profe. ¿Hasta cuándo? No sé, Dios mío. Bueno, voy a ver, no, yo no me apuro mucho por ese trabajo práctico. Voy a ver hasta qué fecha tengo yo tiempo para presentar el proceso y ahí vamos a calendarizar la entrega de este trabajo práctico, ¿sí? Pero Entonces, podrías pues, que nos voy a alzar, ¿verdad, profe? Para saber. igual ya les voy a alzar hoy y en todo caso lo que voy a hacer es modificar la fecha de entrega. Ok, gracias, profe. Bueno, ahora quieren entrar Juan y Manuel Baterto para que le diga aceptar más. Bueno, chicos, les libero y nos vemos.